la de si están aumentando las agresiones en las cárceles de nuestro país. Es una pregunta que nos hacemos después de saber que en los últimos 3 años ha habido hasta más de 900 agresiones en las cárceles españolas, y en la comunidad aragonesa la cárcel, la prisión donde más sucesos de este tipo tienen lugar es en la de Zuera. Hoy hemos hablado con un funcionario de prisiones que quiere mantener su anonimato y nos pide que respetemos su identidad, quien en primera persona nos cuenta algunas de las difíciles y traumáticas experiencias que él ha vivido en la cárcel. El día a día de este funcionario de prisiones no es sencillo, y menos cuando en determinadas ocasiones puede peligrar su propia integridad física. Un interno cogió cristales, estaba en la mano amenazando, con la mano llena de cristales y polvo de cristal, amenazando que se los iba a tragar. Entramos para salvaguardar su integridad física. Fue cuando él nos agredió. Nos lo cuenta este trabajador de un centro penitenciario de Aragón, que insiste en mantener el anonimato, nos dice, por su propia seguridad. No es habitual tener a un funcionario de prisiones enfrente y que nos relate con detalle situaciones de su día a día y también de sus propios compañeros. Hace unos meses un compañero nuestro fue mordido en la zona prácticamente de la entrepierna por un interno. Sin venir a cuento, estaba con un interno y el interno le mordió. ¿Tú sabes lo que es una mordedura humana de alguien que además que tú no conoces, porque legalmente tú no conoces qué tipo de enfermedades tiene? Insisten que son casos puntuales, que hablamos de un 10% de presos especialmente conflictivos, pero con los que también tienen que tratar. Más que agresiones en las cuales uno pueda temer directamente por su vida, son muy costosas psicológicamente para nosotros. Mañana este funcionario volverá a su puesto de trabajo, con el deseo de hacerlo bien, como nos cuenta, y tal y como lo ha hecho en los últimos 20 años, pero con la sensación de no saber a qué caso va a hacer frente o con qué se puede encontrar. Es la experiencia en primera persona de este funcionario. Vamos a saludar también a Luis Moreno, que es presidente de la Asociación de Funcionarios de Prisiones Unidos. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Son muy habituales las experiencias, las situaciones como las que acabamos de escuchar, la de este funcionario que nos cuenta en primera persona esta experiencia, estas agresiones entre funcionarios o entre propios presos. Pues tristemente estamos habituados ya últimamente, en los últimos años, en ver este tipo de situaciones, pues agresiones a funcionarios, agresiones entre internos, que no suponen dentro de la población reclusa nada más que un 10% quizás, pero que sí que está afectando mucho a lo que son las plantillas de prisiones, porque creemos que poniendo un poco de la voluntad de la administración se podía solucionar y mejorar bastante la institución. Una institución que ha sido referente de modernización durante muchos años y que ahora no lo es. ¿Y cómo es posible que estas personas puedan entrar o bien fabricar dentro de la cárcel esas pequeñas armas blancas que permiten agresiones, incluso en algunos casos peligrosas, a funcionarios o a sus propios compañeros? Vamos a ver, el fabricarte un arma dentro de prisiones pues es algo que es muy fácil. Simplemente con lo que sería un bolibit normal, partido por la mitad, ha habido internos que lo han clavado en la yugular de otro interno y eso ha producido la muerte. Un hueso de pollo afilado o un vierteaguas de hierro, pues con cualquier cosa se puede fabricar. Normalmente lo que se introduce desde fuera pues es otro tipo de cosas, como son sustancias estupefacientes o lo que serían móviles o otras cosas pero vamos, lo que son armas para lo que serían agresiones entre ellos o agresiones a funcionarios no se suelen introducir de fuera. Habla usted de un 10% de población reclusa especialmente violenta, que son la que genera este tipo de situaciones que ustedes denuncian, agresiones. A su juicio, usted que conoce el interior de la cárcel, de la prisión, ¿cuál sería la solución? ¿Qué se puede hacer para evitar o disminuir estas agresiones? Vamos a ver, fundamentalmente yo creo que lo que no se ha cometido durante los últimos años en prisiones es una modernización de la institución. Eso quiere decir, fundamentalmente, una especialización de las áreas. Nos estamos enfrentando a lo que hemos dicho antes, a un 10% de población reclusa a la que no estamos preparados a día de hoy. Sería algo impensable que, por ejemplo, por poner un ejemplo, que un guardia civil de montaña
pues no supiera escalar. Pues eso está pasando en prisiones. Todo lo que son los funcionarios, el colectivo de funcionarios de prisiones, valemos para todo y al final no valemos para nada. Lo importante es que la institución se modernice, que afronte una especialización a todos los niveles y que con esa especialización pues se puedan erradicar este tipo de incidentes, agresiones a funcionarios, de agresiones entre internos, porque no solamente es una cosa que afecte a los funcionarios, es que la falta de seguridad en las cárceles afecta fundamentalmente a las agresiones que se producen entre internos. Una última pregunta, Luis. Está usted hablando de la formación, de la necesidad de formación de los funcionarios en las prisiones. Estamos hablando de la calidad de su formación, pero hoy en cuanto al número, ¿hay suficientes funcionarios para atender a toda la población reclusa? Luis. Yo creo que valorar primero yo creo que es insuficiente. Es insuficiente porque si lo que queremos es realizar un tratamiento efectivo sobre la población reclusa y que las cárceles sean unas cárceles más seguras y que se produzcan con una mayor reinserción dentro de ellas, pues lo que está claro que con el personal que tenemos es insuficiente a todas luces. Como hemos visto, épocas en las que un funcionario ha estado trabajando casi con 130 internos dentro de un módulo. Pues eso lo que hace es que el día a día de esa cárcel, pues lo que se produce es una falta de atención, una falta de seguridad, una falta de cuando tienes que acometer un problema o una agresión, pues te enfrentes tú solo contra ese problema, que al final lo que desemboca pues eso, es en funcionarios agredidos, en población reclusa agredida, en que la atención no es como se debería de ser. Aunque estamos hablando de que yo sigo pensando que tenemos que dar valor a que el personal humano de las cárceles españolas es un personal muy cualificado, pero que durante los últimos años pues no se ha modernizado y no se ha actualizado a los nuevos tiempos. Luis Moreno, gracias por atendernos y darnos estas explicaciones. Muchas gracias. Estaba Luis Moreno, que se está despidiendo. Santiago. Sí, yo creo que tendríamos que aclarar primero, puntualizar estas cifras que son preocupantes de número de agresiones. Entiendo que son agresiones físicas y conocemos ese dato porque han sido denunciadas. Hemos hecho estudios en la Universidad de Zaragoza, en otras profesiones, agresiones a personal sanitario, agresiones a educadores, donde se ha visto que, por ejemplo, el insulto es una agresión, las amenazas son una agresión y esas agresiones no físicas generaban muchos más problemas de salud en los profesionales que la agresión física, porque te dan un puñetazo, te dan un empujón, te das un disgusto y a la media hora se te ha pasado. Pero te dicen, sé dónde están, conozco el colegio donde van tus hijos, los voy a matar, les he mandado. Eso genera un estrés tremendo y problemas de salud. Entonces, para empezar, solo se denuncia cuando hay una lesión importante y demás, y esos son los únicos datos que tenemos. Claro, hay que darse cuenta de que estamos hablando de una cárcel, ¿no? O sea, los reclusos obviamente ya tienen unas variables de personalidad y una forma de comportarse que se han pasado de lejos lo que es un comportamiento legal, como quien dice. Entonces, yo pienso que en el momento que estos trabajadores ya están en un ambiente que tiene mucho más riesgo que quizás otros, aunque es cierto que en otros sigue habiendo agresiones físicas y verbales que no debería existir, creo que o se les protege de algún modo o se les forma de alguna manera, o obviamente si está aumentando el nivel de agresividad o de violencia, que no sé si aumenta o simplemente, como decías, ahora se está diciendo, pues entonces hay que tomar más medidas y luego quizás pues más pena. O sea, es que, a ver, habrá gente que sí que es cierto que en la cárcel pueda mejorar y pueda de alguna forma luego salir tranquilamente, y hay personas que es que llevan esa maldad dentro y que la van a poner en cualquier tipo de entorno en el que se muevan. Hemos hablado con los sindicatos, también hemos escuchado el testimonio de uno de los funcionarios. Vamos a hablar también con instituciones penitenciarias. Nos atiende Ángeles Cifuentes, que es la subdirectora de Relaciones Institucionales de instituciones penitenciarias. Señora Cifuentes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Son datos, ha aumentado la agresividad en las cárceles? ¿Son datos que preocupen a instituciones penitenciarias, esta denuncia de las agresiones? La realidad es la contraria. Los datos que manejamos desde la Secretaría General
son los datos que se proporcionan diariamente desde los centros penitenciarios a la Subdirección General de Análisis e Inspección, por cada una de las agresiones o cualquier otro incidente que se produzca. En el año 2018 se dieron 223 agresiones, frente a las 475 que se dieron en el año 2010, lo cual indica un descenso. Pero de todas maneras, hablar de agresiones en términos generales es bastante confuso para el oyente y para quien no conoce nuestro mundo. Las agresiones se tienen que dividir entre muy graves, leves y sin lesiones, en función del parte médico que se emite cuando el médico atiende al funcionario después de que se haya producido la lesión. Y precisamente las muy graves y las graves son las de menor incidencia, tanto en la Comunidad Autónoma de Aragón como a nivel nacional. Dicen los sindicatos, nos lo acaban de decir, que bueno, hay un 10% de presos que son especialmente violentos, pero que ellos creen que falta personal, pero sobre todo falta formación en el personal. Dicen ellos que tienen que atender, por ejemplo, cuestiones médicas cuando no son médicos o psicológicas cuando no son psicólogos. Y ponía un ejemplo, era contratar a un guardia civil de montaña que no sepa escalar, decía él textualmente. Bueno, pues ante eso yo tengo que decir que los funcionarios de vigilancia, efectivamente, se les denomina así y parece que una de sus funciones básicas y fundamentales es la custodia y la retención del interno y, por tanto, vigilar, hacer recuentos. Pero hay un dato que es importante conocer y es que los funcionarios, cuando llegan a esta oposición, tienen una formación previa para aprobar esa oposición en la que hay temas transversales de tratamiento, pero en la formación inicial hay temas relacionados con la conducta humana, porque no podemos olvidar una cosa: quien trabaja en una prisión, como quien trabaja en un hospital o en un aula, no trabaja con herramientas, no trabaja con máquinas, trabaja con personas. Y sí que hay formación en ese sentido. A mí me parece que un funcionario de vigilancia se tiene que sentir orgulloso, porque además hay algún artículo del reglamento que habla de cómo el funcionario tiene que conocer al interno para poder proporcionar información. Y de hecho, los órganos colegiados de la institución penitenciaria en el que se toman las decisiones sobre la vida del interno cuentan con la voz y el voto del jefe de servicios, que no viene a ser más que el representante de los funcionarios de interior y de vigilancia en esos órganos colegiados que adoptan decisiones sobre la vida del interno, con lo cual un funcionario de vigilancia que sí tiene formación, a lo mejor no toda la que deberíamos, eso no lo voy a negar, pero sí tiene formación, no es que haga de psicólogo, que psicólogos tenemos en las prisiones, pero interactúa, claro que interactúa diariamente con los internos, como lo hace, insisto, un médico o una enfermera en un hospital o un profesor en un aula. Trabajamos con seres humanos. Ángeles Cifuentes, gracias también por darnos estas explicaciones. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Bueno, Michel Soñán ha estado dando clases dentro de la cárcel, ¿verdad? En Zuera, en Daroca. Estuve dando unos talleres de hablar en público en las tres cárceles, en Teruel, Daroca y Zuera. Entonces, lo primero que hay que decir es que cada cárcel es distinta. Es decir, Zuera es una macrocárcel moderna con un módulo de comunicaciones donde prácticamente la vida entre los internos se estructura en función de delitos, y sí que es cierto que hay un módulo especialmente complicado donde están pues muchos de esos 10% que hablamos de los más peligrosos. ¿Qué ocurre? Que precisamente en esos módulos, cuando hablamos de gente que son desechos sociales, entendiéndome de una manera, sino que lo tienen ya todo perdido, es decir, tienen largas condenas, aparentemente no tienen aspiraciones de reinsertarse, sino que su vida es la vida penitenciaria porque lo ha sido siempre, y conviven entre sí, pues es más fácil que se produzcan estas agresiones. Y cuando decía de instituciones penitenciarias que tratamos con personas, hay personas que son muy difíciles de tratar, y más en estos recintos, que es lógicamente donde tienen que estar, que es las cárceles, ¿no? Entonces, el trabajo de los funcionarios es muy complicado, y por eso creo que fundamentalmente hay que darles recursos, tanto económicos como formativos, y no basta con aprobar unas oposiciones porque los tiempos cambian y porque vivimos en una sociedad donde si fuera de la cárcel ya somos más irrespetuosos, la violencia tiene un mayor peso y el respeto a la autoridad se está perdiendo cada vez más, pues dentro de una cárcel que está esa selección de los asociales, pues todavía tiene que ser mucho más difícil. Bueno, pues era otro de las realidades a las que nos enfrentamos que queríamos también traer a análisis. Les contamos, y nos lo contaba el pasado viernes el propio